Para esta nueva entrada vamos a leer un artículo de nombre Breves reflexiones en torno a la historia y los estudios culturales de la autora Frida Gorbach. Comencemos. La no relación. Entre la historia y los estudios culturales parece no existir mayor relación. Si en Gran Bretaña, según Catherine Hall, el encuentro entre la historia y los estudios culturales ha sido extremadamente limitado, en América Latina la producción de historia cultural puede decirse es prácticamente inexistente. Al menos ese es el caso de Colombia, donde de acuerdo con Sebastián Vargas, son muy pocos los historiadores que estudian la cultura como objeto en sí mismo, sino como perspectiva teórica de análisis. O el de México, donde afirma Gilberto Jiménez, no existen estudios en los que se aborde el objeto a la luz de una teoría de la cultura. Lo que hay, asegura, son algunas incursiones en la historia de las mentalidades o en la historia oral, y su interés por la vida cotidiana, la memoria y la identidad. Aún así, aunque no se pueda hablar de un encuentro propiamente, el solo hecho de imaginarlo hace que se disparen todas las interrogantes que la relación historia-cultura suscita. Basta con intentar definir los términos de esa relación para que las preguntas empiecen a aparecer. Y es que el intento mismo obliga a establecer previamente la naturaleza tanto de la historia como de los estudios culturales, y a esclarecer en consecuencia que entendemos exactamente por una aproximación histórica, y más si citamos a Hayden White cuando dice que lo que existe en la historia es una variedad de aproximaciones, al menos tantas como posiciones hay en el espectro ideológico actual, y que por estudios culturales se trata de un campo de conocimiento, un conjunto de temáticas, un recurso metodológico, una perspectiva o, como sugiere Grossberg, un recorrido de cada quien construye en función de sus propias preguntas y de acuerdo con cierta genealogía y ciertos autores. Además, definir los términos de la relación obliga en algún punto a determinar si la historia y los estudios culturales constituyen dos ámbitos con lógicas propias o si se trata de campos tan fusionados que la distinción carece de sentido. Pronunciar la palabra cultura, afirma Mauricio Tenorio, significa para los historiadores autonombrarse. Los interrogantes son demasiado grandes como para pretender responderlos en este trabajo. Aquí el objetivo es más acotado, y lo que busco no es tanto definir, por ejemplo, qué ha sido la cultura para la historia o cuáles los rasgos característicos de los estudios culturales, como dar vueltas básicamente alrededor de dos cosas. Una, la forma como cierta historia profesional ha incorporado a las propuestas de los estudios culturales, y dos, el modo de cómo estos conciben y trabajan la historia. Si, como dice Lawrence Grossberg, los estudios culturales responden a problemáticas y contextos siempre particulares, no puedo más que abordarlos desde un caso específico, desde lo que se conoce como la historia cultural en México, para luego emprender a partir de allí una lectura inicial, parcial, de los estudios culturales. México, digámoslo así, funciona como la plataforma inicial que permite después, en un segundo momento, formular una interrogante más general, más teórico, sobre el modo en que los estudios culturales coinciden en la historia, especialmente los trabajos de Lawrence Grossberg y Stuart Hall. De esta manera, si en la primera parte reflexiono sobre los efectos de la cultura en la historia, en el caso de México, en la segunda me desprendo del ámbito estricto de la localidad y me pregunto qué es la historia para los estudios culturales. Un objeto que amerita ser discutido, un espacio del que se extrae información sobre el tema que se necesita, o algo que terminó diluyéndose al ser incorporado naturalmente a sus postulados. Después de todo, ¿no son los estudios culturales una forma de hacer historia? ¿No constituye la contextualización el corazón mismo de su planteamiento? De algún modo, la idea es realizar aquí un ejercicio interdisciplinario en el que la historia y los estudios culturales se miren mutuamente desde su propia especificidad. Y es que entiendo la interdisciplina no como un ejercicio que promueve la integración de las disciplinas, es decir, que localiza sus características coherentes y construye con ellas el lenguaje común de las ciencias sociales, sino como un intercambio o un diálogo cuyo punto de partida es, precisamente, la irreductibilidad de cada campo. El propósito entonces es que los estudios culturales le plantean a la historia interrogantes acerca de la cultura y el poder, y que la historia les devuelva preguntas relacionadas con la historicidad, la totalidad, la verdad y la evidencia. Si bien es cierto que no siempre logro definir con precisión de qué estoy hablando cuando digo historia, del discurso histórico, la disciplina, la historicidad, el tiempo pasado, y no sé muy bien qué le estoy preguntando exactamente a los estudios culturales sobre su soporte temporal, su manera de abordar el pasado, su discusión con la disciplina histórica.
De todas maneras, busco la forma de convertir esos dos campos en especies de flechas que se apuntan recíprocamente y sacan de la otra aquello que hubo que silenciar a fin de constituirse en un campo o una perspectiva. En la última instancia, aun si no consiga entablar un diálogo interdisciplinario propiamente, algo se hace para que estos dos campos empiecen a mirarse de tal modo que los estudios culturales abran la historia hacia nuevos cuestionamientos acerca de su especificidad discursiva y que la historia se convierta en un lugar crítico desde donde leer estudios culturales. Eso es la aspiración, aunque quizás esta termina limitándose a aquello que los estudios culturales me han hecho pensar en relación con la especificidad del discurso histórico, y que por lo tanto no haga más que presentar aquí el recorrido casi personal que fui construyendo a partir de una serie de preguntas acerca de la disciplina histórica. Después de todo, así fue como sucedió el acercamiento a los estudios culturales me devolvió la pregunta por modalidades teóricas y metodológicas con las que opera la historiografía, lo que en otras palabras quiere decir que la incursión interdisciplinaria me regresó paradójicamente a la propia disciplina. La cultura en la historia. La cultura podría afirmarse entró oficialmente en la historia profesional en la década de los 80, cuando en los Estados Unidos apareció lo que Lynn Hunt y un grupo de historiadores llamó la nueva historia cultural, una práctica interesada menos en los acontecimientos y los grandes personajes de la historia política y más en los procesos simbólicos, la vida cotidiana, las representaciones y las creencias de la gente. Por esos años también Roger Chartier en Francia propuso pasar de los datos de la historia cuantitativa y los hechos de la historia real empirista a las representaciones que los hombres se hacen del mundo y de los demás a través de discursos individuales y colectivos, mentales, textuales e iconográficos. En términos generales, la propuesta consistía en abrir las fronteras disciplinarias defendidas siempre por los historiadores e incorporar los recientes desarrollos de la lingüística, la antropología y los estudios culturales. La idea era incluir nuevas perspectivas sin perder de vista la especificidad histórica, lo que quiere decir que conceptos como lenguaje, representación, significado o cultura debían pasar antes por el tamiz de las preocupaciones que los historiadores no pueden abandonar: el pasado y el tiempo, la producción de evidencias, hechos y ficciones y el problema de la verdad. Para decirlo en palabras de Florencia Mayón, el objetivo era cultivar una conciencia más sistemática de por qué y cuándo los historiadores desean usar las aproximaciones analíticas, metodológicas, lingüísticas de esas perspectivas. Lo que sucedió en esos años, en lo que se conoció como la crisis de la historia o el giro histórico, fue que se derrumbó el aparato conceptual y metodológico que hasta entonces había dominado la historiografía, frente a un mundo de discursos y representaciones tal como se lo figuraban la antropología, la literatura y los estudios culturales de ese entonces. La historia no podía más que poner en duda la condición de la verdad y tener hacia el relato, y ante esa posibilidad los historiadores tenían que preguntarse: ¿era la historia mera ficción? ¿Era el tiempo histórico ilusión retrospectiva? Pues si la historia se estaba convirtiendo en un tipo particular de narrativa, ¿cómo distinguirla de la antropología o de la literatura? Si el tiempo, eso que tradicionalmente ha definido el objeto de la historia, podía declinarse ahora en todas las disciplinas de las ciencias humanas y para todas era válido recurrir a las nociones de historicidad y contextualización, ¿dónde radicaba la especificidad del discurso histórico? En fin, si la historia se parecía a la literatura o a la antropología, ¿cómo garantizar su supervivencia como campo específico de conocimiento? El desafío que los historiadores tenían frente a sí consistía en incorporar problemáticas provenientes de otros campos y construir con ellas una perspectiva que, separada tanto de la historia social como de la historia de las ideas y las mentalidades, no se diluyera en la literatura o la antropología. Por lo menos el giro histórico llevó a la disciplina a volver la mirada hacia el interior para definir la consistencia de la especificidad disciplinaria y volver por tanto sobre el problema de lo real verdad, cuestión que tradicionalmente había permitido que la historia se diferenciara de otros campos. Chartier, por ejemplo, ante lo que llamó la expansión imperialista de la perspectiva antropológica, se preguntaba cuál era la aportación precisa de la antropología, qué podía ofrecer esta a la historia económica, social o política, y más aún cuando la historia siempre había sido cultural, en la medida que los gestos, las conductas y todos los fenómenos objetivamente mesurables son siempre el resultado de las significaciones que los individuos atribuyen a las cosas. Defendía la diferencia de la historia frente a la antropología y aseguraba que una cosa es trabajar con las representaciones que la gente se hace de sus condiciones de vida, como lo hace la antropología,
y la otra distinta a poner en marcha la operación mediante la cual el historiador separa los datos empíricos de los sistemas de creencias de las personas que producen esos datos. Asimismo, defendía la particularidad histórica frente a la literatura, ya que si ésta informa de lo real, la historia en cambio busca dar una representación adecuada de la realidad que fue y ya no es. Sin embargo, esta certeza en la especificidad de la historia no era suficiente para evitar que resurgieran viejas preguntas, pues a final de cuentas, ¿en qué consistía exactamente una representación adecuada de la realidad? ¿Cómo podían distinguirse realidad y verdad? ¿Cómo habría de entender la verdad en un mundo hecho de representaciones y discursos? En fin, si los discursos están determinados históricamente, ¿cómo establecer el ideal regulativo al que todo historiador debe apelar? Esa es la pregunta que desde entonces quedó en el aire. ¿Cómo concebir no ya la cultura o la ficción, sino la historia misma? Hasta aquí lo dejaremos por hoy. Les recuerdo que no leo paréntesis, tampoco leo pies de páginas. Este es un breve extracto para invitarlos a que ustedes lean el artículo completo. Muchas gracias por escuchar.